Hey, bienvenidos a CIAC. Mi nombre es Emanuel Sánchez y soy uno de sus preparadores de anatomía. En la clase de hoy hablaremos sobre artrología. En las clases anteriores vieron o estudiaron ciertos elementos del aparato locomotor, como es la osteología, que se encarga del estudio de los elementos óseos, y miología, que es la que se va a encargar de los elementos musculares de nuestro cuerpo. En esta clase hablaremos de artrología, que es principalmente el estudio de las articulaciones. Sin más que decir, empecemos con la clase. Si hablamos un poco o definimos la palabra artrología, artro proviene de articulación y logía, estudio. Entonces la podemos definir como la rama de la morfología que se encarga de estudiar todas las articulaciones de nuestro cuerpo. También la podemos definir como la rama de la medicina que se encarga del estudio de las articulaciones de nuestro organismo. En este caso tenemos dos imágenes, una izquierda y una derecha, en el cual observamos unos tipos de articulaciones. En este caso son articulaciones llamadas suturas, que son aquellas, es una subdivisión de las articulaciones sin movimiento, que la vamos a detallar más adelante. Por ejemplo, en la imagen se observa la sutura frontal, o también llamada frontoparietal, y la sutura sagital o interparietal. Del lado derecho observamos otro tipo de articulación, específicamente de tipo enartrosis, las que poseen mucho movimiento, que las vamos a detallar más adelante. Va a estar formado por lo que sería la escápula y la extremidad proximal del húmero, formando la articulación escápulo-humeral, muy importante. Ahora, si hablamos de articulaciones, tenemos que saber qué es una articulación, la definición como tal de una articulación. Y la podemos definir que es un conjunto de formaciones anatómicas que permite unir dos o más huesos o cartílagos. Repetimos, la unión de dos o más cartílagos o, en este caso, huesos. Cualquiera de los dos funciona. En este caso tenemos una imagen de lo que sería la rodilla. Esto correspondería al fémur y esto a la tibia, específicamente a la extremidad distal del fémur y a la extremidad proximal de la tibia. Estos dos elementos óseos se unen y me van a formar una articulación. Como bien dice, la unión de dos o más huesos. En este caso, va a estar recubierta en esos extremos por un elemento muy importante que lo vamos a estudiar con mayor detalle en las siguientes diapositivas, que es el cartílago. Ese cartílago me permite o va a cumplir muchas funciones, como es el soporte, y también permite un deslizamiento de esos dos elementos óseos para que no haya tanta fricción. Ahora, si hablamos de las clasificaciones de las articulaciones, la podemos clasificar que existen tres tipos de articulaciones principales. Tenemos las sin movimientos, o también llamados sin artrosis. Tenemos las de movimientos ligeros, o también llamado anfiartrosis, y la de movimientos libres, o también llamado diartrosis. Empecemos explicando los sin movimiento, en este caso sin artrosis. Cuando estudiamos los tipos de articulaciones de tipo sin artrosis, decimos que son de tipo fibrosa. Ya vamos a ver que hay otros elementos, por lo menos la anfiartrosis es de tipo cartilaginosa y las diartrosis de tipo sinoviales. ¿Qué lo identifica como articulación sin artrosis? Primero, que no posee cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos gracias a lo que sería tejido conjuntivo, específicamente fibroso. Ese tejido conjuntivo fibroso va a estar compuesto de fibras colágenas, que es un elemento muy importante que se estudia con mayor detalle
a nivel histológico. Luego tenemos las anfiartrosis, que son aquellas articulaciones que me permiten realizar movimientos leves, en el cual ya no son de tipo fibrosas, sino cartilaginosas. Al igual que las fibrosas, no poseen cavidad sinovial y los huesos van a estar unidos gracias a cartílago, específicamente fibrocartílago. Repetimos, son de tipo cartilaginosa, no poseen cavidad sinovial y van a estar unidos o juntos a través de cartílago. Y por último tenemos la de movimientos libres o de tipo diartrosis, que son aquellas articulaciones que me van a permitir realizar movimientos complejos. En este caso ya no es de tipo cartilaginosa ni fibrosa, es de tipo sinoviales. En este caso sí posee una cavidad sinovial que la vamos a detallar más adelante, que va a estar compuesto de algunos elementos que van a cumplir una función específica, y los huesos se mantienen unidos a través de una cápsula articular, muy importante. Ahora, si hablamos un poco los elementos básicos, los componentes básicos de una articulación, hablamos de 3 puntos específicos. Hablamos de que los extremos, o está compuesto de los extremos de los huesos participantes. En este caso tenemos un ejemplo de la articulación de la cadera, específicamente la articulación coxofemoral, la unión del hueso coxal, específicamente esto se llama cavidad cotoloidea, con el fémur. En este caso, 2 huesos participantes, uno correspondiente al hueso coxal y otro a el fémur. Va a estar compuesto un elemento muy importante que es el cartílago articular, este que se observa de color blanco, que va a cumplir funciones específicas, como por ejemplo darle mayor deslizamiento a esos elementos óseos, evitando lo que sería la fricción. Y por último tenemos una cápsula y ligamentos articulares, que su función principal es darle estabilidad a esa articulación, que la vamos a detallar más adelante. En resumen, aquí les dejo un cuadro correspondiente a los tipos de articulaciones. Tenemos la de sin movimiento, que son la de sin artrosis, que su medio de unión es fibrosa. Tenemos los de movimientos leves, que son anfiartrosis de tipo cartilaginosa, y los muy móviles, también llamados diartrosis, de tipo sinoviales. Algunos ejemplos: tenemos articulaciones inmóviles, en este caso de sutura específicamente, que se da a nivel de lo que es el cráneo. Vamos a detallar más adelante los tipos de articulación que se encuentran. En este caso tenemos la articulación móvil, que es la articulación escápulo-humeral, que es la unión entre la escápula y el húmero. Y por último tenemos las articulaciones semimóviles, que va a estar compuesto o se observa en lo que serían los cartílagos intercostales y a nivel de lo que sería la sínfisis del pubis. Unos ejemplos clásicos de los distintos tipos de articulaciones que se pueden encontrar en nuestro cuerpo. Ahora empecemos a detallar cada tipo de articulación. Empecemos primero con los de tipo sin artrosis, es decir, aquellas articulaciones sin movimiento. Como bien dije anteriormente, son una articulación que no poseen movimiento, y las superficies articulares, en este caso, por ejemplo, a nivel de lo que es la sutura sagital, que me permite la unión entre los 2 huesos parietales, van a estar unidas entre sí por tejido fibroso. Cuando se habla de sinartrosis, se puede subdividir en 2 tipos de sinartrosis. Primero tenemos la de sutura, que se encuentra a nivel de lo que serían los huesos del cráneo,
y los huesos del viscerocráneo, que son los huesos que me van a conformar los huesos faciales, en el cual aquí tenemos unos ejemplos: la sutura sagital, que es la unión interparietal, la sutura frontal, que es la unión entre el hueso frontal y el parietal. Tenemos la sutura entre lo que sería el occipital y el parietal, y la sutura temporoparietal, muy importante. Aquí tenemos un ejemplo de los huesos del viscerocráneo, en este caso los dos huesos nasales, que en su porción media se une con su homólogo. Y este que se observa aquí es la lámina, específicamente se llama lámina perpendicular del etmoide. Es una lámina que va a conformar lo que sería mi tabique nasal, aparte de otros elementos óseos como es el vómer y elementos cartilaginosos. Existe otro tipo que son los de sindesmosis, que es exactamente o muy parecido a los de sutura. Sin embargo, posee el mismo elemento de tejido conjuntivo fibroso, pero se halla en mayor cantidad que la de sutura. Repetimos, va a estar compuesta exactamente por el mismo tejido, en este caso tejido conjuntivo fibroso, pero se encuentra en mayor cantidad que el de tipo sutura. En este caso, como se encuentra en mayor cantidad, permite realizar pequeños movimientos. Sin embargo, se considera como una articulación inmóvil. Dato muy importante que tienen que tener claro. ¿En dónde se encuentra este tipo de articulaciones? Se encuentran en dos lugares principales, que es a nivel de las articulaciones intermetacarpianas, que es la unión entre los huesos del metacarpo, y la tibio-perineal distal, en esta región, en la unión de la tibia con el peroné. Ahora hablemos del tipo anfiartrosis. Cuando hablamos del tipo anfiartrosis, son aquellas articulaciones que me permiten realizar movimientos leves. Como bien dice, anfi es que me permite realizar movimientos leves, en este caso de las articulaciones. Su superficie articular se une a través de tejido cartilaginoso de dos tipos. Puede ser de tipo fibroso o hialino. Cuando se estudie histología van a ver que hay varios tipos de cartílago, en el cual el más común es el hialino. Sin embargo, en las articulaciones de tipo anfiartrosis se pueden encontrar de tipo tanto fibroso como de hialino, muy importante. A su vez, este tipo de articulaciones presentan ligamentos que le dan estabilidad a dicha articulación, es decir, lo refuerzan. Como pasó en el caso anterior de las articulaciones sin artrosis, está subdividido en dos tipos: en sincondrosis, o también llamados de cartilaginosas primarias, en el cual se encuentra a nivel de lo que sería las costillas o el cartílago intercostal, a nivel de lo que sería el esternón y a nivel de lo que sería cartílago de crecimiento. En este caso sería la placa epifisiaria. Si bien saben, cuando uno está pequeño o en los bebés, nosotros cuando estamos pequeños tenemos más de 300 huesos. Y es debido a que esos huesos no están fusionados, sino que las distintas piezas óseas de un mismo hueso están unidas por un tipo de cartílago, en este caso por la placa epifisiaria, que es de tipo cartilaginosa primaria. Posteriormente al desarrollo a medida que vamos creciendo, ese cartílago se pierde y los huesos se fusionan y forman un único hueso. Por eso que posteriormente, cuando crecemos, se reduce la cantidad de números de huesos que poseen en nuestro organismo. Un dato muy importante.
También tenemos uno de tipo sínfisis o cartilaginosas secundarias que se encuentran en dos elementos principales. Primeramente, a nivel de lo que serían los discos intervertebrales que me separan las vértebras, y a nivel de lo que sería la sínfisis pubiana. Este tipo de cartílago suele ser un poco más rígido y más resistente debido a que es un tipo de cartílago de soporte. Él se va a encargar de soportar, en este caso, el peso de nuestro cuerpo, al igual que a nivel de lo que sería la sínfisis del pubis. Y por último tenemos las articulaciones sinoviales, o también llamado de tipo diartrosis. Como hablamos anteriormente, nuevamente, las diartrosis son aquellas articulaciones que poseen movimientos o que me permiten realizar movimientos complejos. Su superficie articular, en este caso esta que se observa de color marrón, va a estar recubierta por cartílago, pero exclusivamente de tipo hialino. Ya hablamos que en la anfiartrosis se pueden encontrar dos tipos, que es el cartílago fibroso y hialino. En este caso, en las diartrosis solamente se encuentran de tipo hialino, un dato muy importante. Los huesos van a estar unidos por una cápsula articular y ligamentos, esto que se observa aquí, en el cual van a cumplir funciones específicas, específicamente darle estabilidad a dicha articulación. En el interior se encuentra, en esta región aproximadamente, se encuentra una membrana llamada membrana sinovial. Esa membrana sinovial va a estar compuesta de un tipo de células específicas que van a liberar un líquido llamado líquido sinovial que va a cumplir funciones de lubricación. Va a permitir que el deslizamiento entre los cartílagos sea mejor y haya menos fricción además. Y por último, puede presentarse estructuras fibrocartilaginosas que aumentan la superficie de contacto. En este caso, nos referimos a los meniscos. Ya vamos a detallar qué es los meniscos, que es principalmente una estructura rígida que primero le da superficie a la articulación y le da estabilidad. Ahora bien, empecemos a hablar los elementos que se encuentran a nivel de lo que es la cápsula articular. Cuando hablamos del cartílago, decimos que va a cumplir dos funciones específicas. Primeramente, amortiguación de la sobrecarga. Sabemos que, por ejemplo, cuando saltamos, el cuerpo necesita amortiguar esa caída. Esto sucede o se amortigua gracias a la flexibilidad que tiene primeramente en la estructura ósea, en este caso de los huesos, y el cartílago de la persona. Ellos van a cumplir, ese elemento cartilaginoso cumple una función muy importante en lo que sería la absorción de la sobrecarga. Y la otra función es que permite el deslizamiento de las dos superficies óseas, es decir, evita que esas dos superficies óseas tengan contacto, debido a que son los elementos óseos son estructuras rugosas, un poco difícil de que el deslizamiento sea adecuado. Es aquí donde el cartílago actúa y permite que las dos articulaciones o los dos elementos óseos permitan realizar movimientos sin tanta fricción. En el caso de la artritis, inflamación de las articulaciones, ese cartílago generalmente se ve afectado. Al verse afectado, la persona puede causarle mucho dolor debido a que las dos estructuras óseas empiezan a tener contacto. Aquí yo generalmente coloco un ejemplo. Imagínense dos piedras que son superficies rugosas deslizando entre sí. En ese caso, imagínense en una persona cuáles serían las consecuencias que conllevaría estas dos estructuras óseas teniendo contacto directamente. Cuando hablamos de los meniscos, hablamos que es una estructura fibrocartilaginosa que va a cumplir nuevamente dos funciones.
ella primeramente se encuentra en lo que serían los extremos óseos de algunas articulaciones del cuerpo, principalmente en lo que sería la articulación de la rodilla. Ella cumple dos funciones. Primero es la adaptación de la manera más perfecta de esas piezas óseas. Como se observa en la imagen, ella permite de que esas dos superficies óseas sean lo más estables posible. Un ejemplo es cuando, coloquial en este caso, cuando una mesa es inestable, nosotros le colocamos en una de las patas algún elemento, en este caso, un ejemplo, una madera, para que esa mesa no se mueva y se mantenga estable. Más o menos, esa es la función que cumplen los meniscos. Aparte de esa función, cumple otra, que es el aumento de la superficie de contacto. Él aumenta aproximadamente menos de 1 centímetro la unión entre los dos elementos óseos. Entonces, repetimos, un elemento fibrocartilaginoso que cumple dos funciones. Primero, permite que la articulación sea lo más perfecta posible, y la otra es que aumenta la superficie de contacto. Hablamos de la cápsula articular. Sabemos bien que la cápsula articular es un elemento muy importante que va a cumplir funciones de darle estabilidad a la articulación. En este caso va a recubrir lo que es la cara anterior, lateral y posterior y medial de la articulación. La va a recubrir totalmente. Ella va a estar cubierta por la membrana llamada sinovial, esta que se observa aquí, de color amarillo. Como bien dije anteriormente, va a encargarse de liberar un líquido muy importante y lubricante, que es este que se observa de color verde, llamado líquido sinovial. Ese líquido sinovial me permite lo que es el deslizamiento adecuado entre las articulaciones. Una patología, en este caso, que es inflamación de ese líquido o de la membrana sinovial, es la sinovitis, que es inflamación, y generalmente los pacientes suelen tener dolencias a nivel de esa articulación debido a la inflamación. Y por último tenemos los ligamentos. Los ligamentos son estructuras fibrosas en forma de cuerda que se ubican a nivel de lo que serían las articulaciones. Ella permite primeramente darle estabilidad a la articulación y permite unir los dos elementos óseos. En este caso es la articulación de la rodilla, y permite la unión entre el fémur y la tibia, y también la unión entre el fémur y el peroné. Muy importante saberlo. Ella, a su vez, al darle estabilidad a esa articulación, evita que esa articulación realice movimientos inadecuados, es decir, que se exceda de los rangos de movimiento. Esto tiene una función debido a que si esa articulación realiza movimientos excesivos, ya sea de rotación, flexión, puede causar daños a nivel de esa articulación. Por ende, los ligamentos cumplen una función importante en evitar que esa articulación exceda ese rango de movimiento. Ella va a estar compuesto de dos tipos, intrínseco y extrínseco. Como bien dice, intrínseco los ligamentos van a atravesar lo que sería la cavidad articular, esta que se observa aquí. Por ejemplo, tenemos el ligamento cruzado posterior, el ligamento cruzado anterior, que pasa directamente o por dentro de la cavidad articular. Y por último tenemos los extrínsecos, en el cual se van a encontrar fuera de la cápsula articular. Por ejemplo, tenemos lo que sería el ligamento colateral mediano,
Y también tenemos el ligamento colateral lateral, muy importante. Estos ligamentos, como bien dije, dan estabilidad a esa articulación y evita que realiza movimientos mayor al rango adecuado de dicha articulación. Ahora bien, hablemos de las clasificaciones de las articulaciones de tipo diartrosis. La clasificación de las articulaciones de tipo diartrosis se puede clasificar dependiendo del grado de movilidad y de la función que va a cumplir. Ella va a estar clasificada en 6 grupos, en los cuales tenemos las artrodias, las trocleares, las trocoides, las condilias, por encaje recíproco o también llamado silla de montar, y las enartrosis. Empecemos primero con las artrodias o también llamadas articulaciones planas. Ella va a estar compuesto de superficies, ambas superficies son planas, como se observa en la imagen, o casi planas. Ella me va a permitir realizar movimientos de deslizamiento, como se observa en la imagen. Tenemos una articulación plana, una superficie plana con otra plana o casi plana, en el cual me permiten movimientos de deslizamiento tanto hacia la parte superior, inferior y laterales. ¿En dónde se encuentra este tipo de articulaciones? Tenemos a nivel de lo que es el acromion clavicular, que es la unión entre el acromion y la clavícula, a nivel de lo que sería las intercarpianas, que es entre los huesos del carpo, a nivel de lo que sería las intertarsianas, que es a nivel de las uniones de los huesos del tarso, y a nivel de lo que es el peroneo tibial superior e inferior. Aquí tenemos a nivel de lo que es la unión acromioclavicular, que es la unión entre la clavícula y el acromión, que se encuentra a nivel de lo que es del hombro. Y tenemos aquí un ejemplo también de la tibioperineal superior e inferior, muy importante. Tenemos la tróclea, o la también llamado ínglimo, en el cual va a estar compuesto de una superficie articular en forma de polea, o también llamado en bisagra, en el cual una va a tener forma convexa, esta que se observa aquí, en el cual la otra extremidad va a tener forma cóncava. ¿Sí? Ahora, una va a tener una garganta que es principalmente como un surco, en el cual la extremidad que le sigue, en este caso la extremidad proximal de la tibia, va a tener una cresta en el cual va a encajar perfectamente en esa garganta y va a actuar en forma de bisagra. ¿Con qué función o cuál es la función de esta forma específica? Ella me va a permitir realizar movimientos de flexión y extensión, muy importante. ¿Dónde se encuentran este tipo de articulaciones? A nivel de lo que es la articulación del codo, que es la unión húmero-cubital, que es la unión del húmero con el cúbito, y a nivel de la articulación de la rodilla, específicamente entre lo que sería el fémur y la tibia. Aquí tenemos un ejemplo, forma de bisagra, una superficie convexa que va a estar articulado o unido con una superficie cóncava y va a permitir realizar movimientos de flexión y extensión. Aquí tenemos, esta sería la garganta, que es como un surco, y aquí se encontraría una cresta que me permite realizar los movimientos de flexión y extensión, en este caso de la rodilla. Aquí tenemos el húmero con lo que sería el cubital y el radio. Me va a encargar, aquí se encuentra lo que sería la tróquea humeral y va a encajar en esta superficie articular, permitiéndome realizar los movimientos de flexión y extensión. Ahora, hablemos de los trocoides o de pivote. Ella va a estar compuesto de una estructura en forma de cilindro que va a actuar como eje. Y la otra superficie articular, esta que se observa de color rosado, va a tener una superficie articular ya sea plana o ligeramente cóncava. En este caso es cóncava.
Observamos un ejemplo. Tenemos un elemento óseo cilíndrico en el cual la superficie del otro elemento óseo puede ser cóncava hacia adentro o plana, dependiendo de dónde se encuentre esta articulación. ¿Qué movimientos me permite realizar las articulaciones de tipo pivote? Bueno, me permiten realizar movimientos de rotación. Y unos ejemplos claros es la unión entre el atlas y el axis, que me va a permitir realizar movimientos de rotación de la cabeza. Y otro es a nivel de lo que es el radio cubital, proximal y distal. Es decir, la articulación que me permite unir el radio con el cúbito en su porción proximal y en su porción distal. Tenemos las articulaciones condilias o elipsoidales, en el cual va a estar compuesto de una superficie convexa que va a encajar en una superficie cóncava. Repetimos, va a estar compuesto de lo que sería una cabeza alargada que va a encajar en una cavidad. Esta superficie o este elemento óseo va a estar recubierta por cartílago, tiene forma convexa, y el otro extremo del otro elemento óseo, que va a estar recubierto por cartílago, va a ser cóncavo y encaja perfectamente. Este tipo de articulación me va a permitir realizar cualquier movimiento excepto rotación. Repetimos, cualquier tipo de movimiento, como por ejemplo flexión, extensión, pero no me va a permitir realizar rotación. Ahora, ¿dónde se encuentra este tipo de articulaciones? Se van a ubicar en lo que serían las articulaciones occipito-atloidea, que es la unión entre lo que sería el occipital y el atlas, a nivel de lo que es la articulación temporo-maxilar, que es la que me permite la masticación, o también llamado articulación temporomandibular, a nivel de lo que es la articulación radiocarpiana, que es la unión entre el hueso del radio y los huesos del carpo, a nivel de lo que es la metacarpofalángica, que es la unión entre lo que serían los metacarpianos y las falanges, en este caso los dedos mal llamados, y a nivel de lo que sería la articulación metatarsofalángica, que es la unión entre los huesos del metatarso y la falange. Aquí tenemos la superficie articular, y esta que se observa muy importante en esta región es la temporomandibular, que me va a permitir realizar movimientos de masticación, muy importante. Tenemos otra que es por encaje recíproco, o también llamado silla de montar, en el cual va a estar compuesto de dos superficies articulares. Una va a ser cóncava hacia arriba y otra va a ser convexa. Una va a ser convexa, como se observa en la imagen, y una va a ser cóncava. Y van a encajar entre sí. Ella me va a permitir realizar movimientos de cualquier tipo, pero de poca amplitud. Me va a permitir realizar cualquier movimiento excepto rotación. Repetimos, va a estar compuesto de dos superficies, una convexa, como esta que se observa aquí, y una cóncava, en el cual me va a permitir realizar movimientos de poca amplitud, pero no me va a permitir realizar movimientos de rotación. Aquí yo quiero hacer una pausa porque en ciertas literaturas y en ciertas imágenes suelen decir que este tipo de articulación va a estar compuesto de una superficie convexa y otra cóncava, como hablamos anteriormente. Sin embargo, en otras literaturas te lo pueden decir que ambas superficies son cóncavas, como se observa en esta. Es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. En este caso yo voy a tomar lo que sería la que mayormente se escucha, que es esta. Una superficie convexa y una cóncava. Entonces, esta superficie convexa y cóncava me va a permitir realizar movimientos, varios movimientos, pero con poca amplitud. Y el único movimiento que no me va a permitir realizar es la rotación.
Ahora, ¿en qué tipo de articulación se encuentra? A nivel de lo que es la articulación esternoclavicular, que es la unión entre lo que sería el esternón y la clavícula, a nivel de lo que sería el trapecio y el metacarpo, que es muy importante, y a nivel de lo que es la articulación calcáneo-cuboidea, que es unos elementos óseos que se encuentran a nivel del pie. Aquí tenemos una imagen. Esta es la articulación trapecio-metacarpiana, que es la unión entre el hueso trapezoide y el metacarpo. Aquí tenemos otro tipo de articulación, a nivel de lo que es la unión esternoclavicular, que es la unión entre el esternón y la clavícula, y la calcáneo-cuboidea, que aquí lo podemos observar. Aquí tenemos el calcáneo, que es este elemento óseo que se encuentra aquí, y va a articularse con el otro elemento óseo llamado hueso cuboide, este que se observa aquí. Y por último tenemos las enartrosis. Las enartrosis son las articulaciones con mayor movimiento. Nos van a permitir realizar cualquier movimiento posible. Ella va a estar compuesta de una superficie en forma esférica o semiesférica, en el cual va a encajar en una concavidad o en una superficie cóncava. Repetimos, uno de los elementos o uno de los tipos de articulaciones que me va a permitir realizar cualquier movimiento, en el cual va a estar compuesto de un elemento en forma convexo, forma casi esférica o esférica, en el cual va a encajar en una concavidad o en una superficie cóncava. Muy importante. Ahora, ¿en dónde se encuentra este tipo de articulaciones? Se encuentra en dos estructuras muy importantes, en dos articulaciones muy nombradas. A nivel de lo que es la articulación escapulohumeral, como hablamos anteriormente, es la unión de la escápula con el húmero, y a nivel de lo que sería la articulación coxofemoral, es decir, entre la unión entre el hueso coxal y el fémur. En este caso, como se ve en la imagen, sería la articulación coxofemoral. Este sería el hueso coxal con respecto al fémur. Aquí tenemos lo que sería la escápula con el húmero, va a formar lo que sería la articulación escapulohumeral, en el cual la extremidad proximal del húmero va a encajar en una superficie glenoidea. Y aquí tenemos lo que sería la articulación coxofemoral, en el cual va a estar formada por lo que sería el fémur y el hueso coxal, en el cual la cabeza o la extremidad proximal del fémur va a encajar en una superficie llamada cavidad cotoloidea, muy importante. Y bueno, para un resumen, tenemos los movimientos o los tipos de movimientos de articulaciones sinoviales, que esto lo vieron en la clase de generalidades, en lo que sería osteología y en miología, en el cual es importante recalcar algunos tipos de movimientos. Por ejemplo, tenemos lo del deslizamiento, que lo hablamos anteriormente, flexión, extensión, hiperextensión, rotación, abducción, abducción, circunducción, pronación y supinación. Muy importante recalcarlo, que estos movimientos tienen funciones o se realizan gracias a las articulaciones. Y bueno, chicos, esto fue la clase de hoy. Cualquier duda, pregunta, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y bueno, que tengan un feliz día.